Hola, Dios te bendiga. Soy Héctor Lara de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes para invitarte en el siguiente programa Uno Más para Cristo, el cual Dios hablará a tu vida. Que Dios te bendiga. Somos Ministerios Elim en Los Ángeles bajo la cobertura pastoral del hermano Jorge Fuentes en la ciudad de Los Ángeles, California. En este día, en este estudio, va a ser el estudio número 2 sobre los árboles de justicia. Y estoy con mi esposa Yoli, que me acompaña para este estudio. Dios les bendiga. Amén. Entonces vamos a ver, como el tiempo es corto, y vamos a ver qué nos da a enseñar hoy día en el proceso de cada árbol y cada cosa que le pasa a cada árbol. En la Biblia lo comparan con nosotros, con los hombres. Amén. En Job 14:7 dice, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no les faltará. En el 8 dice, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor de las aguas reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. O sea que Dios siempre tiene un plan de renovar tu vida, de renovar tu vida espiritual, tu vida física. Hay árboles buenos y hay árboles malos. Nosotros somos considerados árbol del Señor y plantío de Jehová, tal como dice en Isaías 61:3. Hay clases de árboles, ¿quieres leerlas? Es de 61:3, te lo dije, en el huerto, ¿no? O sea, el plantío de Jehová, perdona, Isaías 61:3. Esa ya la dimos en el otro programa. La vimos en el otro programa. Si lo quieres dar, 61:3 dice, para que sean, en la parte B, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado, o sea, en tu vida. Las clases de árboles, hay 12 clases de árboles en la Biblia, hay muchos más, pero los 12 más importantes, o al menos los que más uso le dieron, ¿no? Una aportación, eso, ¿no? Dios usa los árboles como representación de cada creyente. Cada árbol habla de su naturaleza, su raíz, sus frutos. Eso significa que hay una explicación fuertemente espiritual del árbol con el hombre. Qué interesante, ¿no? ¿Vas a leerlas? Acá estamos ahora en los árboles que ya hiciste tú, el 61:3, dice las clases de árboles en el huerto. Hemos dado a los anteriores, ¿no? Pero vamos a nombrarlos nada más. El árbol de roble, que tipifica la herencia espiritual, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Cómo se van pasando de la estirpe, ¿no? La fortaleza. Y es el árbol número 1 que es el más importante. Es como en el reino animal el león de la selva. El roble viene a ser el león de la selva, pero en el lado de los vegetales. Ahora solamente los vamos a nombrar porque ya hicimos un programa específico con muchas aclaraciones de cada árbol y lo que tipifica para nuestra vida según en Cristo, ¿no? Amén. El árbol de cedro del Líbano, que nos habla de las columnas del templo, del tabernáculo. Y era usado para construir el templo, ¿no? Las barras que soportaban en la carpa del tabernáculo. Las columnas, las fuertes. Sí, muy fuertes. Después el árbol de la palmera, que nos habla de la perseverancia, de soportar las tempestades, las pruebas y las podas también que hay en el Señor, ¿no? Pruebas, tentaciones y podas, ¿no? Temores. Y la higuera también viene. A ver. La higuera nos habla de la necesidad de que tenemos frutos y nos habla también de la importancia de entender los tiempos cuando Jesús quiso comer de la higuera. Digan, mira, no daba fruto, entonces córtenla, ¿no? Y nos habla también de los tiempos y las razones de lo que está pasando. Que hay que dar fruto. Hay que dar frutos, amén. Porque el Señor está a las puertas. Y a su venida tiembla la tierra, y últimamente está temblando bien fuertecito por todos lados. El árbol de mostaza, que nos habla del poder de nuestra fe, y el árbol del ajenjo, que precisamente nos habla de las amarguras en el alma. Lo impresionante es que cuando Dios creó este hábitat para el hombre,
decidió hacerle un huerto donde había muchos árboles, pero vamos a las experiencias que tiene cada árbol para llegar a ser el proceso de un árbol de justicia, porque no se hace de la noche a la mañana, es un proceso de gloria en gloria, ¿no? Ajá. Y hay ataques que hay al árbol que se comparan a los ataques que nosotros también recibimos con los datos de fuego que nos está enviando el enemigo cada momento. Y el proceso para hacer árbol de justicia, ¿no? Job 14:7. Dice, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, dice en Job 14:9, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. O sea, es como cuando oímos ya la palabra y nos renueva nuevamente. Amén. Sí, o sea, nos habla de la justicia de Dios, de las pruebas, de todo. Ahora vamos a ver las inclemencias. Las experiencias del árbol, ¿qué pasa? Tremendo. Sí, todas las experiencias climáticas, ¿no? Están expuestos, o los árboles están expuestos a peligros naturales, inclemencias naturales, y el fruto denota qué clase de árbol es. O sea, son tres cosas expuestas en su hábitat que están los árboles. Sí, y mira que Dios quiere que uno, la palabra justicia tipifica uno que está de pie delante del Señor. Y esa escritura, ¿te acuerdas que vimos que el ciego le pregunta a Dios, ¿qué ves? Cuando lo sana, y le dice, veo a los hombres los veo como árboles. Exacto. O sea, tenía una visión borrosa, pero comenzó a ver que los veía como árboles hasta que recuperó completamente la vista. Pero eso era plan de Dios, que él primero viera lo espiritual para que luego viera lo físico. Y eso ya lo explicamos mucho en el otro programa. Entonces, las experiencias. Ahora pasamos a las experiencias de cada árbol. Los peligros naturales, las inclemencias del tiempo y el fruto, todo lo que pasa, las luchas de cada árbol por dar buen fruto. Y en esa, perdón que diga, pero vamos a ver las tormentas, el frío, la sequedad, cuando uno se queja, hay calor, hay frío, etcétera. No, vamos a ver también las inundaciones, los incendios. Eso es la crisis que pasa a cada árbol. En las tormentas, la tormenta puede destruir a un árbol, ya sea por el viento o por algún rayo. Esto nos habla de problemas familiares, habla del divorcio, separaciones, grandes enfermedades como cáncer, etcétera. Es una etapa que pasa a alguien en la familia, ¿me entiendes? Que es una crisis, descontrola toda la unidad familiar. En esta etapa debemos saber que cualquier problema tiene solución en Dios. Hay fe y a través de la fe... Para poder pasar la prueba. Para pasar la prueba, exactamente. Háblanos del frío. Del frío, el frío dice, cuando el frío es muy intenso, mata el árbol, y eso nos habla de enfrentamientos espirituales en la vida del creyente. El enfriamiento es debido a nuestra falta de responsabilidad y de esfuerzo. Nadie se congela por sí solo, solamente cuando dejamos de recibir la palabra, ¿no? Dice en Mateo 24:12. Déjame leértela. A ver. Desde el 11 dice, y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Y en el 12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el último programa que hablamos de la iniquidad, ¿sí? O de la maldad, el amor de muchos, se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y sabiendo que la iniquidad es lo opuesto a justicia, el hombre inicuo es el hombre sin ley. El hombre justo es el que quiere Dios, es el hombre que teme a Jehová en todo momento. O sea, el amor, la iniquidad es lo que enfría, porque cuando ya uno va perdiendo eso, ¿no? La mucha maldad en los últimos tiempos enfriará, o sea, hace renuente a uno, ya no creen, hay resentimiento, que es como un amor congelado entre hermanos, entre familiares. Divisiones, ¿no? Sí. Y hay otra para aportar sobre esta escritura de Mateo 24:12. Tenemos Oseas 4:6, que siempre nos gusta darla porque es, mi pueblo, dice, perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros estamos poniendo el conocimiento para nosotros mismos y para ustedes, para que ustedes vean todo esto. Dice, acá estamos hablando ahora de la sequedad. La falta de agua, la falta de palabra, la falta de estudio en la Biblia. Esto da lugar para que las ramas y las hojas se comiencen a morir. Se mueren porque la raíz ya no está absorbiendo la palabra.
O sea, el mover del Espíritu, ¿no? Exacto. O sea, todo eso, ¿no? Entonces, el poco valor de la palabra de Dios que le están dando y la experiencia que el Espíritu Santo dice, busquemos a la gente que ame la palabra, o sea, alimentarnos con otros para poder proseguir nuestro camino, ¿no? Exacto. A veces el Señor te quiere hablar y tú estás, los afanes dicen, no, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal, o el noticiero. Y de pronto cuando, ahora sí, ya voy a buscar, ¿qué querías decirme, Señor? Ya no. Ya pasó. Perdiste la misión, perdiste tu momento de Está como cuando Jesús pasé por Jerusalén y no quisieron escuchar. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, o sea, no tenían tiempo. Estaban ocupados en la letra. Ya me verán cuando venga. Exacto. Bueno, hay otro problema que pasan los árboles, y ya vamos a más de la mitad del programa. Las inundaciones provocados por desbordes y lluvias son conflictos que vienen en serie, uno tras otro, contra el creyente. Son pruebas, a veces son podas. Hay problemas que vienen como consecuencia del primer problema. Si paramos o aprendemos del primero, ya no cometeremos los errores para que venga el segundo y el tercero. Y esto me está haciendo recordar a Job 1:14, cuando al vienen 20. sus pruebas continuas. ¿Quieres que te lo lea o tú lo tienes ahí? Acá lo tengo en la Biblia, perfecto. está perfecto, estamos porque 1:14. Estos son los embates que vienen cuando hay este tipo de ataques, ¿no? Dice, un día mientras los hijos y las hijas celebraban una fiesta, en la casa del hermano mayor llegó un mensajero a decirle a Job, ataque hubo. Unos bandidos en la región de Saba nos atacaron y se robaron los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes y mientras los burros se alimentaban por allí cerca, de repente esos bandidos comenzaron a matar gente. Él fue el primer ataque. Después vino el segundo ataque, está en Job 1:16, dice, todavía estaba hablando ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job, un rayo acaba de matar a las ovejas y a los pastores, y yo solo pude escapar. Ese fue el segundo ataque. Al rayo, como a los árboles. Una tras otra. Después dice en 17, vino el tercer ataque. No terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero le dijo, mira, le caían los mensajeros, el correo llegaba pero rápido. Y dice, 3 grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a 2 esclavos y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar. Es el que daba el mensaje. Y después viene el cuarto ataque. Todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero y le dijo a Job, todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor y de repente vino un fuerte viento del desierto, derribó la casa y todos sus hijos murieron. Porque no eran como palmeras que se doblan y se levantan. Estaban de fiesta en fiesta. Estaban de fiesta en fiesta y Job orando por él. Exactamente. Sí. Entonces dice, dice Job, dice, es fiel, porque Dios dice, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. No lo maldijo a Dios. Nunca, jamás, ¿no? Qué tremendo. Inundaciones. El quinto prueba o crisis que pasan los árboles son los incendios. Acá en California hay muchísimo de eso, que son provocados por descuidos o por mano criminal, que vienen a ser los arson, ¿no? Provocados. Nos habla de las tentaciones. Los incendios en la Biblia hablan de las tentaciones, de la carnalidad. El fuego de alta temperatura que nos lleva a perder el control. Una tentación tremenda, porque dice en Efesios que el diablo tira dardos encendidos, o sea, pasiones, concupiscencias, lujurias, ¿no? La falta de dominio propio nos puede llevar a caer en estas situaciones, donde nos quememos con fuego extraño, o sea, pasiones ocultas, como dice en Timoteo 19:22, ¿no? Dice, segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo del 19 al 22, habla de las pasiones juveniles. ¿Tú lo tienes ahí? Mientras que ves esa, yo veo Santiago que va paralela a esa. Santiago 1:13, ¿no? Que nos habla de ese. Dice, cuando sean ustedes tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Entonces, son las pasiones juveniles que le decía Pablo a Timoteo. Y también habla de pasiones juveniles y de cosas ocultas, ¿no? En que estamos.
pecados ocultos, pues. Mira, el 19 dice, no obstante, un sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de maldad, de iniquidad, todo aquel que menciona su nombre, que pronuncia su nombre. Ahora bien, en la casa del Señor, ahí está hablando de los vasos de honra, de deshonra, vasos de oro y de plata. Pero, por lo tanto, dice, el que se limpie, límpiese de estas cosas para hacer un vaso de honra, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En el 22, segunda de Timoteo 2, 22, dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo de Dios no debe ser contencioso. Mira que amén. Mira, ve, claro, tremendo, ¿no? porque está hablando que tenemos que confiar en Dios. Y ahora pasamos a otra parte del mismo estudio. Los Peligros del árbol. ¿Qué peligro sufre un árbol? ¿Qué peligro sufrimos nosotros? La genética. Los microbios, los insectos. Pues acá se sufren 4 fases de ataques. Oh, ya. O sea, y que afectan la genética del árbol. Vamos con el árbol, ¿qué nos afecta con la comparación de que Dios nos hace con nosotros, ¿no? Ajá. Lo especifica bien claro de la oruga, el pulgón, el revoltón. Joel 1.4 dice, lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón se lo comió el saltón. Esa es la teoría genética, ¿no? Pero es un mismo animal, que es como el sapo, va en proceso de larva hasta que se convierte en un sapo. Primero es oruga, luego langosta, luego el pulgón y luego el saltón. Ajá, amén. Mira, y esa es lo que pasa de generación en generación, siendo bueno o si es malo, ¿no? O sea, sí, las generaciones tipifica anteriores. a los abuelos, a los padres, a los hijos y a los nietos, las 4 generaciones. Lo que comió la oruga, que es la oruga, ataca la raíz. Es la fase de gusano, por eso se mete y ataca la raíz del árbol. Recién salido del huevo está sin alas, o sea, es la fase del animal que es así nomás. Destruye la raíz. Muchas de nuestras causas espirituales o materiales vienen precisamente de la raíz, de maldiciones o bendiciones. Como la altura anterior que dimos, ¿no? O sea, de la iniquidad. Exacto. Es las raíces. Exacto. Lo que comió el saltón es la segunda fase. Ya nos queda muy poquito tiempo. Y en la primera, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero la oruga en hebreo significa gazán. Y esa está en 1501 del estudio, o sea, de la palabra, ¿no? Sí. Dice, lo que el saltón comió, que significa arbe, en hebreo, eso es lo que significa arbe. Permanece en la primera etapa de su cuerpo o piel, ¿no? Y denota un pequeño insecto sin patas y sin alas. Ya, este animalito, el saltón, lo que ataca es el tronco. El otro atacaba la raíz, este ataca el tronco. Y permanece en la primera etapa de su cuerpo o piel. Destruye el tronco. Y tipifica a los padres, ¿no? Que nuestros padres no tenían recursos. La parte ancestral, ¿no? O sea, viene la iniquidad en la genética. ¿No? Entonces, después tenemos en las ramas, ¿está bien? Ya. El revoltón. Ajá, lo que comió, dice el revoltón, yekek es en hebreo. Dice, la langosta joven en su fase más temprana se desarrolla, dice, ¿cómo devora? Devora y las pequeñas alas, pero no vuela aún, tiene pequeñas alas y no vuela, o sea, es etapa. En la tercera etapa. En el árbol, como no vuela, no va a comer a otro lado, pero está destruyendo las ramas. Las ramas, lo que lleva la sábila, ¿no? Así es, y los últimos años nos identifican directamente a nosotros, en las generaciones, la primera, segunda y tercera y cuarta generación. Por eso que uno lucha y no la ve, porque nuestros padres, nuestros abuelos han hecho pactos ancestrales que nos maldicen. Entonces, ya eso lo hablamos en el otro programa, pero ellos, por ejemplo, pactaron con prestamistas y endeudaron a su propia familia, y después uno ve por qué no me levanto, por qué no puedo, tengo y pierdo. Carga un peso. Exacto, porque el enemigo está reclamando derechos legales sobre tu vida y sobre tu familia, pero ya esa es otra harina de otro costal. Y la langosta, en la última etapa. Esta es la parte de los frutos.
Ya. El significado en hebreo es chasil o hasil, ¿no? En hebreo. Y la fase final, completamente madura, con patas y alas largas y disponible para devorar todo. Es como la langosta que vino en las maldiciones de Egipto, que se llevó todos los cultivos. Ajá. Vino una millonada, ¿no? O sea, viene como una nube. Y destruye los frutos. Exacto. Y eso tipifica la fase de nuestros hijos. Ajá. Vienen a ser los nietos de nuestro árbol. O sea, los frutos. De nuestro árbol genealógico, ¿no? Exacto. En la cuarta parte o generación podrían vivir en la época del más avance tecnológico, y eso está muy interesante, como ahora, ¿no? Hoy en día, que tú vas a un restaurante y están comiendo el papá, los tíos, el abuelo, los hijos y los nietos, y todos están, sobre todo los chicos, todos están... No hay comunicación, se perdió la comunicación, se perdió esa idea de la familia que está perdiendo, ¿no? Exacto. Ha hecho una generación fría, no se comunican en la familia y cada uno en su mundo. Cada uno en su propio mundo. Eso como, ¿sabes qué? Como zombies. Lamentablemente no podemos decir más que la palabra, ¿no? Vas caminando a tu perro, ahora el celular te camina a ti, tú vas va como una soguita que te va llevando, ¿no? Y ni siquiera cuando pasas una calle, miras. No, se han vuelto sigues esclavos. caminando, como si estuvieras pasando por la sala de tu casa. Se han vuelto esclavos de la tecnología moderna. Sigamos, porque ya quedan poquitos minutos. Dice, muchos son los llamados, acá me llamaba la atención en este caso, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dice, y si el justo con la justa se salva, ¿cómo quedará el impío y el pecador? Exactamente. Entonces tenemos que ser libres de toda maldición ancestral para ser llamados árboles de justicia. Y nos vamos a los 6 minutos y tenemos todavía que ver la poda, Yoli. Sí. Ahora, esos eran las pruebas, ¿no? Del árbol. Ahora la poda viene de Dios. No es una tentación ni una cosa que viene del enemigo. La poda viene de Dios, que es el sembrador, y él, como si tú tienes ramas y ves que se están quemando o se están secando, tú misma pasas tu tijera y la podas y la pones bonita, ¿no? Igual hace el Señor con nosotros para que demos más fruto. Y eso está en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, o sea, todo fruto. El sarmiento, perdona que te interrumpe, para más clarificado, ¿no? Es uva. La uva. La uva. Toda uva que en mí no da fruto, ¿no? Ajá. Dice, lo quita, y todo fruto que lo poda para que dé más frutos. Es como nuestro vecino, que es una aportación, vemos cómo corta su uva. Y cómo ha ido creciendo en una enramada, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y esta es la época que está brotando bastante. El calor da buen fruto. Por lo tanto, dice, si las ramas de la uva no son cortadas, mi Padre las corta. Y así limpia las ramas para que den aún más fruto. Lo quita o lo corta significa airo, que viene a ser lo levanta, lo eleva de la tierra, o sea, te sacude de las cosas terrenales, carnales, de los distractores, para que des más fruto. De pronto una crisis y te metes más con el Señor, ¿no? No se pudre y lo limpia de las piedras. Todo eso es lo que hace. Lo recoge en medio de las piedras y lo limpia. Eso hace el Señor en la poda. Ok, lo poda, o sea, primero lo quita, lo poda, le corta algunas ramas para que la sábila, es el líquido que las fortalece, se dirija donde las partes se vaya a los lados que lo necesitan. Esta es la etapa de limpieza y purificación de nuestras vidas. Está en Cantares 2:11. Amén. Mira a ver qué dice. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se han ido. Y en 12 dice, han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda. Y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Amén. La higuera ha madurado, sus hijos y las vides en flor. Sus higos. La higuera ha madurado y sus higos y las vides en flor se han esparcido su fragancia. Y levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Y en la Biblia solamente habla 2 veces de poda. O sea, y mira, ahí está hablando de la venida del Señor, que antes de que llegue el Señor nos tiene que podar, así no nos guste, porque Él se la va a llevar. Acá dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo.
Y uno a veces quiere llevar sus maletas de carnalidades, de problemas, de preocupaciones. No, nada de eso te sirve. Deja que yo te voy a adornar con mis adornos, ¿no? Y estamos en los 3 minutos y como vuela el tiempo y nos vamos a quedar cortos. Ya. O sea, lo que estábamos hablando es que Dios en la poda te quita todo lo que no te sirve en tu vida, lo que te estorba y que no te permite que des frutos como seas un árbol de justicia. En 2 de Samuel 12:13, ahí están. ¿Quieres leerlo? Sí, en esta es un ejemplo que nos da en esto de la palabra, ¿no? Y que vino una poda tremenda porque David sufrió todas estas consecuencias, a consecuencia del pecado con Betsabé. Y dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto conciertamente vas a pasar esto, y dice en 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en la tierra, y le levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos. ¿Tienes el 18 ahí? Ni comió pan con ellos. Esto es a raíz de que David había hecho adulterio con Betsabé. Ya. Al 7º día, mira, todos estos días habían pasado y él postrado en el piso y no comía ni nada. Y en ayuno. Al 7º día murió el niño y temían los siervos de David que al decírselo que el niño había muerto, David se iba a morir, se iba a poner peor. Pero cuando vio David que estos murmuraban entre sí, le dijo, ya el niño murió, ¿no? ¿Cómo ese niño? Ya murió, ya. Inmediatamente se bañó, se cambió y pidió comida. Entonces, eso sí, simplificando todo eso por el tiempo, dice, David fue levantado de la tierra como un pámpano, pero fue podado. Exacto. Estamos en el minuto final, Yoli, para despedir el programa. Pero, mira, Dios te va a quitar distractores, cosas que te aparten, afanes de las riquezas, el trabajo que te carga, que no te da tiempo para buscarlo, pero date un tiempo, medita en estas cosas, busca la palabra de Dios, busca su rostro. Como dice la palabra, yo estoy a la puerta y toco, aquel que me abriera y de su corazón, ¿no? Entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Gracias por tu sintonía al programa de Uno Más para Cristo. Esperamos que este segmento haya sido de bendición. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, o visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California 90044, o nos puedes contactar al teléfono área 323-789-1665 o por la web www.ministerioselim.net. Que el Señor te bendiga.